Bueno, en este video vamos a hacer un resumen rápido de lo que estuvimos trabajando en clase para si alguno quiere revisar antes del examen, lo pueda hacer y nada, pueda repasar lo que necesite. Lo primero que vimos fue entender un poco cuál era el concepto del logaritmo, que lo tienen en el cuadernillo, lo trabajamos, pero que de un modo así como rápido podemos decir que si tenemos el logaritmo, en este caso, de que escribe acá, en base 2 de 8, eh, significa pensar cuál es el número al que tengo que elevar al 2, o sea, el número que está abajo, al que llamamos base, eh, y que me da como resultado 8. Nosotros en clase, en el pizarrón, lo expresamos de este modo, o sea, sería pensar un número que iría acá en el exponente, mediante el cual nosotros elevaríamos al 2 y nos daría como resultado 8. El resultado de esto es 3. Entonces podemos decir que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. A esta conclusión llegamos en clase entendiendo el concepto que está escrito de una forma tal vez más matemática en el cuadernillo. A partir de acá estuvimos trabajando con varios logaritmos que se podían calcular de una forma como más intuitiva, conociendo o reconociendo distintas potencias. Lo que aprendimos después fue cómo hacer para resolver logaritmos que tal vez dan con un resultado decimal o con coma, y que uno no lo puede aproximar porque tal vez no lo sabe, no lo conoce o es como más difícil. Entonces aprendimos cómo hacer para hacerlo en la calculadora. Dijimos, por ejemplo, que el logaritmo en base 2 de 8 lo podemos escribir con el logaritmo que aparece en la calculadora. Y dijimos también que el logaritmo que aparece en la calculadora como log es un logaritmo que tiene base 10. Entonces lo que tenemos que hacer es a esto cambiarlo de base. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es el logaritmo de 8 dividido el logaritmo de 2. Y eso nos va a dar el resultado, que en este caso es 3. Entonces, cualquier logaritmo que yo quiera resolver, lo puedo resolver en la calculadora haciendo este cambio de base. Sería, ahí apreté cualquier cosa y estoy escribiendo, ahí está. Si tuviera esto así con letras, sería hacer el logaritmo de b dividido el logaritmo de a. Y ahí nos daría el resultado de este logaritmo. También, para repasar un poquito rápido, vamos, le hice zoom a esto y ahora no sé sacarlo. Acá. Aprendimos que dentro de los logaritmos nosotros podemos tener logaritmos de infinitas bases, pero otro que figura en la calculadora es el logaritmo natural, que lo que implica es pensar el logaritmo en base al número e. Aparece en la calculadora, lo podemos usar y demás. Nada, eso a modo de repaso. Lo que más estuvimos trabajando, más allá de poder calcular logaritmos de de dos bases numéricas y demás, y aprender a entender el concepto y a trabajarlo desde la calculadora, es aprender diferentes propiedades que tiene esta operación y que lo que nos permite es resolver de un modo más sencillo algunos logaritmos que tal vez si los resolvemos directamente desde la calculadora es trabajar con números decimales o irracionales. Sin embargo, que se pueden descomponer en logaritmos que tal vez son más sencillos y de más fácil, de un cálculo más sencillo. Entonces, lo que estuvimos aprendiendo son cuáles son las propiedades, que ahora vamos a ver cuáles son, a repasarlas, y cómo aplicarlas a una operación determinada o a una expresión determinada. Entonces, primero vamos a repasar las propiedades, esto es el concepto y cómo trabajarlo desde la calculadora. Y ahora vamos a las propiedades. Perdón que me quedó todo en blanco y negro horrible, pero es lo que podemos dar. Eh, Vamos a las propiedades. Bueno, salió muy torcido. Dentro de las propiedades que las tienen en el cuadernillo tenemos 5. Dos que son bastante intuitivas. Eh, las otras 3 las pensamos siempre teniendo en cuenta que el logaritmo lo que está haciendo es trabajar con las potencias. Entonces, las propiedades surgen, lo vimos un poco en clase, las propiedades surgen de pensar en propiedades que tienen la potencia. Pero bueno, las repasamos por si alguno no las escuchó o no las vio. Son 5. La primera o la que primero figura en el cuadernillo es si nosotros tenemos un logaritmo de cualquier número, en base a cualquier número y el logaritmo es 1,
esto siempre y siempre, ya sea que la A sea 10.000 o sea, no sé, un número más chico, siempre iba a ser 0. Y esto lo vimos en clase porque sería pensar, ¿cuál es el número al que yo elevo a A y me da como resultado 0? En clase vimos que, y nos da como resultado 1. Ahí está. Dijimos que cualquier número elevado a la 0 da 1, por lo tanto el logaritmo en base a de 1 es siempre 0. En fin, lo vimos en clase, si bien tal vez no lo expresé de la mejor manera recién, lo trabajamos en clase muy bien. No había dudas al respecto con esto. Bueno, vamos al 2. La 2 es el logaritmo de A en A, y eso siempre nos da 1. Porque era pensar, también lo vimos en clase, cuál es el número al que tengo que elevar a A, o sea, no lo sé, y que me da A. Y nosotros vimos que, por ejemplo, yo tenía, no sé, logaritmo de 5 en base 5, eso siempre va a dar 1. ¿Por qué? Porque sí, sigo con el A. Bueno, ahí está, 5 elevado a la 1 es 5. Y si fuese el logaritmo en base 7 de 7, sería también, que es 1, sería también pensar, 7 elevado a la cuánto me da 7, y 7 elevado a la 1. Entonces, revisando el concepto del logaritmo, que lo vimos un poquito más arriba, podemos decir que el logaritmo de A en base A siempre va a ser 1. Bueno, y vamos con las otras 3 propiedades que tienen que ver con las propiedades de la potencia. Estas también igual, pero bueno. Estas son como las que más usamos. Tenemos, por ejemplo, el logaritmo de una multiplicación. Vamos a ponerle, bueno, ya está. Puse esas letras, porque son las que se me ocurrieron. El logaritmo de una división. Y el logaritmo de una potencia. Lo que vimos de estas propiedades es que tienen que ver justamente con las propiedades de la potencia, y recordando las propiedades de la potencia, lo que dijimos entonces es que si nosotros teníamos una multiplicación, lo que se hacía era sumar los exponentes, por lo tanto, hacer el logaritmo de una multiplicación es lo mismo que hacer el logaritmo de la primera parte más el logaritmo de la segunda. Lo mismo pasaba con la división. En el caso de la división, en vez de sumar los exponentes, se restaban. Por lo tanto, hacer el logaritmo de una división es exactamente lo mismo que hacer, por un lado, un logaritmo menos la otra parte del logaritmo. Y en el caso de la potencia, sabíamos que una potencia, lo que pasaba en las propiedades de potencia era multiplicar las potencias. Por lo tanto, en este caso, esta potencia la vamos a multiplicar al logaritmo, por lo tanto quedaría b por logaritmo de a de x en base a. Conclusión. Si tenemos una multiplicación en un logaritmo, lo podemos descomponer en la suma de los logaritmos. Si tenemos una división dentro del logaritmo, podemos descomponerlo en la resta de los logaritmos. Si tenemos una potencia, podemos bajar esta potencia como multiplicación del logaritmo. Hasta ahí estamos en lo que es muy rápidamente la teoría. Voy a hacer otro video porque este es muy largo de un ejemplo de un ejercicio que hicimos en clase. Hay que ejercitarlo y hay que repasarlo porque entendiendo solamente la teoría no sale, pero bueno, a grandes rasgos esto es lo que estuvimos trabajando las últimas semanas en clase.